Bien, ya está con nosotros el ministro Francisco Alaví. Había tenido un pequeño retraso dada la fuerte lluvia que está aquí. Ministro, buenas noches, un gusto tenerlo en el programa. Buenas noches, un placer siempre estar informando a la población a través de los diferentes canales de comunicación para que pues todos los salvadoreños estemos al tanto de lo que está sucediendo en muchos aspectos del tema de salud. Luego de los análisis pertinentes este fin de semana, la Organización Mundial de la Salud declaró el brote de la viruela del mono constituye una emergencia de salud pública, entiendo. Esta alerta máxima que la OMS ¿qué efectos tiene en nuestros países? Sí, muy importante esto. Bueno, definitivamente la Organización Mundial de la Salud emite una alerta y esto parte de los estándares que son conocidos en los cuales pueden afectar la salud pública internacional. ¿Y cómo es que la OMS advierte esto? Pues partiendo de que comienza a observarse estos casos en diferentes continentes, bueno, ya está en todos los continentes, eso es importante, y uno de los otros puntos a favor es que, bueno, esta enfermedad partió de ser una enfermedad endémica, una enfermedad que se relacionaba a los monos y que estaba específicamente solo en África, ahora ser una transmisión de persona a persona y estar en otros países donde no existía ese factor en común que fuera el transmisor. Entonces esto eleva la categoría a una enfermedad de importancia internacional. Es muy prudente el hacer la comparación, si bien es cierto, esto es una enfermedad que compete a todo el mundo, es una enfermedad que comparativamente a lo que observamos con el COVID-19 tiene menor riesgo o menor potencial de ser una situación pandémica como en su momento el COVID-19 lo había sido. ¿Está preparado el país en caso, dijéramos, de que se pudiese contar con alguna enfermedad de esta naturaleza? ¿Tenemos los protocolos activados para esto? Sí, es más, nuestro país activó los protocolos previo a que se hiciera por parte de la Organización Mundial de la Salud o se emitiera esta recomendación de enfermedad de importancia internacional por una razón particular. Ahora tenemos un sistema de salud fuerte, un sistema de salud que tiene las condiciones necesarias en personal, en infraestructura, en procedimientos para poder abordar situaciones de salud pública como enfermedades infectocontagiosas, entre una de ellas, de manera rápida, de manera eficiente y sobre todo garantizar la seguridad de la población. ¿Y cómo hicimos esto? Bueno, desde mayo que se anuncia el primer caso en Inglaterra, un caso en el cual pues, llama la atención de que haya una enfermedad que usualmente se observaba solo en África o que se realizaba solo a la transmisión de un animal a una persona, que tuvieran un caso que no tenía relación con un animal. Entonces eso hacía sugestivo que había un contagio entre persona y persona. Esto nos activa las alertas a todo el mundo y comenzamos a trabajar primero en informarnos sobre la investigación, sobre la evidencia científica que países que estaban teniendo los primeros casos emitían. Ahora, una vez se tiene eso, comenzamos a construir el protocolo. Nosotros lo llamamos lineamientos técnicos del manejo de X enfermedad, en este caso de la viruela. ¿A partir de cuándo tenemos estos lineamientos nosotros? Consolidados y publicados como tal en las páginas oficiales del Ministerio de Salud, que toda la población puede acceder a la página del Ministerio y descargarlos desde el 8 de julio. Sin embargo, la construcción de un lineamiento no es algo que se tome una semana y que ya se emite un lineamiento, sino que este lineamiento llega a un consenso, lleva evidencia de soporte. Nosotros no somos un país que hemos tenido los primeros casos de viruela del mono. Es más, actualmente no tenemos ningún caso sospechoso, ningún caso confirmado, por ende no podemos ser productores de evidencia científica. Nosotros simplemente recolectamos la evidencia internacional. Eso le iba a preguntar, ministro, ¿en qué se basa, dijéramos, estos lineamientos técnicos si no tenemos ninguna experiencia? Correcto, nuestros lineamientos técnicos se basan en la evidencia que publican otros países, ¿verdad? Desde el inicio, con interpretaciones propias en el sentido de que tropicalizamos la información de otros países para poderlas incorporar a nuestro sistema de salud en nuestro funcionamiento. Como ustedes pueden ver en las imágenes, el lineamiento fue publicado el 8 de julio del 2022 y actualmente tenemos un punto a favor, y es que tenemos más de 200 equipos de respuesta rápida que si tuviéramos un caso dentro del territorio, podemos activar uno de estos equipos rápidos y se desplaza donde está la persona, evalúa el caso, vemos si tenemos nexos epidemiológicos, si hay que tomar una medida. Actualmente el tratamiento consiste en un tratamiento sintomatológico más aislamiento, dependiendo de la condición del paciente. Este aislamiento puede ser domiciliar por 21 días o puede ser un aislamiento intrahospitalario si el paciente requiere algún tipo de tratamiento. Pero el poder contar con más de 200 equipos de respuesta rápida, eso es una solidez que antes no teníamos. Cuando iniciamos la pandemia, para que la población pueda conocer,
ante todas las enfermedades En el caso del COVID. infectocontagiosas, en el caso del COVID, teníamos menos de 30 equipos de respuesta rápida en todo el territorio, activos. Entonces, definitivamente no era una capacidad instalada fuerte para poder desplazar personal. Las unidades notificadoras eran cortas, las oficinas sanitarias ¿Y eran estos básicas. equipos de respuesta rápida están concentrados en San Salvador o están diseminados en todo el país? Están diseminados en todo el territorio. Esto nos da cobertura nacional para poder identificar. El equipo de respuesta rápida, para mencionarlo, es un equipo de 3, 4, 5 profesionales de la salud de diferentes áreas que se pueden desplazar de manera inmediata hacia un punto a evaluar un caso de alguna enfermedad de importancia de la salud pública, ¿verdad? Esto ya sea internacional o solo sea nacional. Y de esta manera controlar de manera inmediata lo que puede estar sucediendo. Pero esto va unido también de 2 factores más, que son nuestros análisis iniciales ante enfermedades infectocontagiosas, que son las oficinas sanitarias internacionales que tenemos en cada uno de los puntos de ingreso al territorio, pues establecidos, ya sean los 6 terrestres, los 2 marítimos, los 2 aéreos, para poder detectar casos que, pues evidentemente, llegarán ¿Puede ser visual hasta nuestra frontera. la detección? Eso es importante. Hay un componente más antes de que pasemos a esta parte, y yo creo que son las unidades notificadoras. ¿Y por qué también las unidades notificadoras, que son más de 1.300 unidades notificadoras, es tan importante? Porque estos son activados en el sistema tanto público como privado. Y ante un caso en el territorio que estuviera viéndose un paciente con una sintomatología muy similar a una situación como podría ser la viruela del mono, estas unidades notificadoras emiten una alerta al sistema de salud para que todo el equipo del sistema de salud... Aunque sea privado, dijéramos, que alguien no va al sistema público, pero va a un hospital privado, ¿hay obligación del hospital privado de informarles a ustedes? Es correcto, esa es una obligación que tienen todos los hospitales, todo el sistema de salud, tanto público o privado, debe notificarse de manera inmediata. ¿Y por qué hacía esta mención antes de pasar a las oficinas sanitarias internacionales y responder precisamente la pregunta que me acaba de realizar? Y es porque la viruela del mono o la viruela símica no es una enfermedad que tenga una sintomatología muy visible. Entonces, en los reportes internacionales, la mayor parte de los casos, casi más del 95% de los casos, fueron identificados porque los pacientes llegaron a consultar ya estando dentro de los territorios por ciertas lesiones cutáneas que ellos identificaron y iban a consultar a las clínicas, pero no fueron identificados en las fronteras, porque son una sintomatología muy escasa, una sintomatología que prácticamente puede pasar desapercibida, y que lo que más llama la atención pues son ciertas lesiones cutáneas muy características, que son las que pues hemos estado hablando acerca de las vesículas, de las pústulas, que son conocidas internacionalmente. ¿Cómo se propaga esta enfermedad? Eso es importante. La propagación inicialmente de la viruela se realizaba, la viruela símica se realizaba de animal a la persona en países endémicos, o sea, en África nada más. Ahora, lo curioso, y por lo cual se eleva la alerta a enfermedad de importancia internacional, es porque se pasó de persona a persona. Esto ya se vuelve una zoonosis viral, y esto es importante porque hay un cambio en el virus que hace que ya no necesite estar expuesto a un animal, sino que la misma persona le puede pasar a otra y a otra persona. Entonces, actualmente la transmisión es de persona a persona. Se ha demostrado mucho que tiene que ver por el contacto, ¿verdad? Uno de los puntos que está en análisis, porque todavía no se tiene ciencia cierta o la evidencia, es que las lesiones dérmicas que están en la fase ya prácticamente secándose, esas lesiones pueden tener al contacto con mucosa generar la transmisión de esta enfermedad o de este virus. ¿Hay cura? Es una enfermedad autolimitada. Esa pregunta es difícil, porque no existe un tratamiento médico. Sí existe una cura, pero no una cura que obedezca un tratamiento médico. El tratamiento médico es prácticamente sintomatológico, es poner acetaminofén, antihistamínicos para mejorar la sintomatología. Sin embargo, el medicamento no es que quite la enfermedad. La enfermedad se quita por sí sola en un margen de 2 a 4 semanas, lo cual evidentemente es una buena noticia, porque básicamente no tenemos gravedad en los casos. ¿No hay letalidad? Actualmente, fuera de África, no se reporta ninguna letalidad. Hay 2 clados. Clados son, como podríamos decir, las variantes del tema de la viruela. Una es la que está más que todo en África Occidental, y otra es la que, pues, de alguna manera, es la que estaba en la cuenca del Congo, que es la que tiene mayor agresividad. Entonces, la que tiene mayor agresividad, o sea, la de la cuenca del Congo,
no es la que está a nivel internacional pasándose de persona a persona. Y de estos casos no tenemos ninguna de letalidad. De los casos de la variante que está en África, esa podríamos decirlo que solo es en África, se tienen cerca de 5 letalidades en lo que va del tiempo a nivel internacional. Tengo que ir a un corte comercial. Cuando regresemos, quiero entrar en otros 2 puntos claves de la entrevista que tenemos esta noche, sobre todo cómo enfrentar, si bien es cierto, no hay un caso todavía, pero en México tenemos ya uno, y el hecho ahora con la globalización, con la internalización de las enfermedades, no podemos descartar. No nos cambie, ya volvemos. Bien, gracias. Estamos en esta segunda parte, ministro. No quisiera cerrar este tema sin ponerle a la población. Existe un riesgo de que pueda venirse como enfermedad que no depende de la voluntad de ninguno de nosotros. Mi pregunta es, ¿qué tan preparado está el país en caso de que esto se diera? No, totalmente, y comparto, es así, tenemos el mismo riesgo tal cual han tenido países en la región centroamericana, como es el caso de Costa Rica, que ya presentó su primer caso, el caso de la región de Norteamérica, de Sudamérica. El riesgo es igual para todos los países. Ahora, ¿cuál es la diferencia que cada país puede tener? Es que tan bien puedan responder al control de cada uno de los casos, identificaciones tempranas y por supuesto control de los nexos de estas personas, porque es una enfermedad que se puede transmitir y eso es muy importante. Ahora, con relación a eso, nuestro país ya cuenta con lineamientos, cuenta con capacitaciones, son más de 100 capacitaciones que se han realizado. Estos son cerca de, una cantidad importante de profesionales de la salud que han sido, promocionados en la salud, que han sido capacitados con los conocimientos técnicos para poder actuar ante una situación de casos de viruela, de detección temprana. Ustedes lo pueden ver, cerca de 2.000 personas ya capacitadas en todas las regiones del territorio para que de esta manera nosotros podamos actuar de manera inmediata ante una situación y poder poner segura a la población salvadoreña. El riesgo es igual para todos los países. Lo importante es que también... ¿Cómo estás preparado? Que también podemos responder. Ok, ¿hay alguna, dijéramos, característica afecta más a hombres, mujeres, dijéramos, homosexuales? ¿Cuál es la, dijéramos, o a todos por igual? Existen características importantes descritas por la OMS. Una de las características es que afecta, se ha observado en la evidencia que el 99% de los casos corresponde a hombres. Y mucho se ha relacionado con que tiene que ver con prácticas muy particulares como son hombres, sexo con hombres. Entonces, este tipo de características hace una mención importante. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud ha sido eminentemente estricta en el mencionar que tenemos que evaluar a todos por igual. Esto se trata porque no podemos llegar a generar situaciones de discriminación que a la larga podrían ser contraproducentes en el aspecto de que se nos pasen y desapercibidos casos en otro grupo poblacional en particular. Y es muy importante el tener esto presente, pero es lo que la evidencia científica en este momento nos demuestra, que es la mayor parte de casos se debe a hombres. Está en análisis el porqué de esta situación, no lo tenemos muy claro, mucho tendrá que ver con el tema de las lesiones en la piel que puedan tener en contacto con ciertas mucosas y eso de alguna manera es lo que está bajo investigación científica. Para ya cerrar básicamente en este tema, hoy quiero irme a la parte, dijéramos, de la pandemia del COVID. Estamos ya en una curva descendente porque habíamos visto en la última entrevista que había un incremento, dijéramos, y sobre todo ahora que vienen las vacaciones, ¿verdad? Que la gente va a ir a los lugares de afluencia masiva, ¿verdad? ¿Cómo está viendo? ¿Hay algún plan en este momento, ministro, para orientar a la población en ese aspecto? Sí, yo creo que es siempre importante el tener en cuenta que la mayor exposición genera, por supuesto, mayor riesgo de adquirir cualquier enfermedad infectocontagiosa. En el aspecto muy en particular de COVID-19, nosotros estamos teniendo una situación en la cual hemos visto cómo ha habido elevaciones y disminuciones en los casos y que cada uno ha tenido su característica particular dependiendo de la variante en cuestión o de la variante que es la responsable de este incremento de casos. Muy probablemente por la evidencia científica internacional sabemos que este incremento de casos que el país ha tenido se puede deber a tres de las siguientes variantes o a 3 variantes en particular. Omicron en su subvariante BA2.75, Omicron en su variante BA4 o Omicron en su subvariante BA5. ¿En español? Esas son las 3 posibilidades.
BA2.75, BA4 y BA5. Son como tipos de Omicron, Okay. o subtipos de Omicron. Entonces, estos tres... ¿Más letales o menos letales que la original? Dependiendo del país, dependiendo de lo que Ok. haya hecho el país. ¿Y por qué algo dependiendo? Y alguien dirá, ¿y por qué si todos somos ¿Tiene iguales? que ver? Porque hay países que tienen coberturas de vacunación altas, hay países que tienen sistemas de salud con la capacidad de administrar antivirales para poder disminuir la replicación viral, hay países que tienen seguimiento, como el caso de El Salvador con teleseguimiento, y que pueden hacer intervenciones de manera inmediata. No es lo mismo un paciente que inició un Omicron en su variante Sin estar vacunado. BA2.75, que no está vacunado, que no se atiende rápido porque cuando ya puede acceder al sistema de salud lleva 10 días de estar con cansancio y que no tiene medicamento para poderlo tratar. Todos esos aspectos son parte de la estrategia integral que El Salvador aplicó a través de la visión del presidente Bukele, que hacen que los salvadoreños estemos más seguros. Y yo lo resumo en algo muy sencillo, pero a la vez muy complejo. En El Salvador, si nosotros hacemos uso de lo que está a disposición para la población salvadoreña en el tiempo correcto, la población no debería de tener mayores complicaciones por esta enfermedad porque tenemos todo lo que está a nivel internacional a disposición. Ahora, el problema radica que si de repente alguien se enferma con COVID, ¿verdad?, es una persona de riesgo y no consulta oportunamente o no le hacen la prueba oportunamente, se deja mucho tiempo, el paciente ya desarrolla una neumonía. ¿Cuántos vacunados tenemos ya en el país? En el país ya son más de 11 millones las dosis aplicadas, eso es un dato muy importante. Casi, pues hablamos de que ya más del 80% de la población recibió una primera y segunda dosis, que es de alguna manera lo más básico, lo más completo. La población está en una tercera y cuarta dosis todavía incrementándose, ha disminuido el flujo de vacunación, eso es evidente, cada vez que se aplica un tratamiento, las dosis subsecuentes van disminuyendo el cumplimiento por parte de la población, eso ya está ¿Y demostrado eso a a nivel qué se debe? internacional. ¿Un relajamiento, una confianza? No es tanto un relajamiento, sino que la población... generalmente no terminamos los tratamientos. Cuando uno le deja al doctor un tratamiento de antibiótico, se lo deja por 7 días, se lo toma 5 y después dice, ya me siento mejor, y comenzamos a disminuir y ya tal vez ya no nos lo tomamos hasta que definitivamente lo suspendemos. Esa característica que vemos en la medicina es lo mismo que sucede en la vacuna. Tal vez nos pusimos la primera, la segunda, ya la tercera lo pensamos y la cuarta ya no. Una pregunta como médico, si yo le consultara a usted como médico en su ejercicio profesional, ¿cuántas dosis de vacuna me recomendara? Totalmente las 4 dosis. Y eso es bien importante, porque nosotros llevamos un análisis de las personas que de alguna manera han tenido complicaciones, la más grave de todas, la letalidad, ¿verdad? Y la relación con cuántas dosis han recibido. Y es bien impresionante ver cómo las personas que han tenido complicaciones, la mayor parte de las personas no tienen la vacuna. El segundo grupo poblacional es que solo tal vez tuvieron al menos una. Y el tercero es que tuvieron 2. Pero los que tuvieron 3 y 4 dosis son raros. Y ese mito que dice la gente que si se pone la vacuna le da más el virus, o que la cuarta vacuna es la más complicada de todas. No, usualmente la cuarta vacuna genera los niveles más altos de protección. La tercera y la cuarta, la tercera es el que lleva la titulación más alta, pero la cuarta la mantiene en tiempo, y ante una situación de incremento de casos, el tener la cuarta es sumamente importante porque nos deja como las defensas vigentes para poder afrontar un caso de COVID-19, específicamente en el caso de Omicron. Ahora bien, no existe que porque nos pongamos una cuarta dosis vamos a tener una situación más difícil de afrontar al recibir la vacuna, para nada. Bueno, un paciente que no tiene ninguna reacción o efecto secundario a la vacuna no debería de por qué tenerlo ni en la primera, ni en la segunda, ni en la tercera, ni en la cuarta. Ahora bien, si usted le aplica a un paciente y tuvo algún tipo de reacción a la vacuna, existen protocolos en los cuales no se administra la misma vacuna porque se identificó que la persona podría tener alguna reacción a un biológico en particular y se le cambia el biológico. ¿Cuál es el periodo recomendado, dijéramos, entre la primera, segunda, tercera? ¿Cuánto debe dejar pasar el paciente? ¿1 año, 6 meses para, dijéramos, dejar la siguiente dosis? Esa respuesta es bien básica y nos lo dio los estudios y la evidencia. Son 3 meses. ¿Y por qué razón son 3 meses? ¿De dónde sacamos los 3 meses? Es la inmunidad que tiene una persona que se vacuna. Correcto. 3 meses. Es tan corto puede ser, y eso es importante, tan corto como 3 meses o tan largo como cerca de 1 año. O sea que es bien difícil. ¿De qué depende eso? Eso depende de cada persona. Cada cuerpo tiene una capacidad de inmunidad diferente. Entonces, como el tan corto es 3 meses,
por eso se emite que las protecciones deben ser cada 3 meses, fuera de la dosis inicial. ¿Qué es la dosis inicial? Si a mí me pusieron la vacuna de Pfizer, yo tengo que recibir la segunda dosis a los 21 días. Y de ahí la tercera a los 3 meses y la cuarta a los 3 meses. ¿Y de dónde salieron los 21 días? Pues, porque ese fue la evidencia inicial que nos demostró la efectividad de la dosis inicial, que es primera y segunda dosis. La tercera y la cuarta van a marcarse en lo que se investigó en los estudios de elevaciones de anticuerpos. ¿Cuánto duraban las defensas altas a consecuencia de las vacunas? Los pacientes que menos tiempo les duró 3 meses. Y los que más tiempo les duró como un año. Entonces, partiendo de que no sabemos a quién le va a durar 3 o 12, entonces recomendamos lo que va a ser de mayor beneficio para la gente, que sería ponerles a todos a 3 meses. Y eso nos permite estar pues más protegidos. Otro de los tabú que mucho, y hablo por la mayoría de personas con las que uno platica, ¿qué de cierto hay que seguir de la misma marca la vacuna que usted usó desde la primera? Si se puso Pfizer, ¿todas las demás tienen que ser Pfizer o pueden haber de alguna manera combinaciones entre las distintas marcas de vacuna? Pueden haber combinaciones, es más, ¿No hay ninguna? No hay ningún problema, es más, hay combinaciones que son más favorables porque incrementan o potencian las defensas porque pueden tener factores en común, unas y otras no. Entonces esto es importante. Hay vacunas, por ejemplo, que vienen de la cepa inicial completa, por ejemplo, virus atenuados, que es el caso de la vacuna de Sinovac. Se tomó una muestra completa del virus atenuado y esto nos permite conocer todo, el virus, eso en respuesta biológica. Ahora, por ejemplo, Pfizer, por ejemplo, Moderna, son fracciones del RNA del virus y esto genera otro tipo de protección. Entonces, a veces combinaciones pueden potenciar los efectos de protección que se tienen. Se habló mucho en el tema de Omicron, que había muy en particular ciertas vacunas que tenían mayores protecciones o mejores resultados en la investigación científica, que son específicamente la vacuna de Pfizer, Moderna, que es la que se está utilizando. Pues todos sabemos que los salvadoreños, que la mayor cantidad de vacunas que ha llegado al territorio es de la vacuna de Pfizer. Al inicio fue muy curioso ver cómo ciertos sectores de la población trataban de generar una desinformación diciendo es que El Salvador no tiene Pfizer. Mire, al inicio de la pandemia nadie tenía vacunas y fuimos de los pocos países que tuvieron acceso a la vacuna y que la aplicaron en tiempo oportuno. Y eso es importante, porque no es lo mismo preguntar ahora sobre quiénes tienen vacuna, porque le voy a garantizar que la mayor parte de países, solo los países africanos no tienen, pero la mayor parte de países ya tienen. Pero el margen de vidas que se perdieron entre los países que tuvieron la vacuna primero y los países que hasta en los últimos meses están teniendo vacuna, esa es la diferencia y es un margen bien importante en la salud. ¿Podemos hablar de una inmunidad de rebaño, ministro? Podemos hablar de una inmunidad a través de los biológicos importante. Yo no me atrevería a decir que una inmunidad de rebaño porque el virus sigue cambiando y siguen generándose variantes de preocupación, siguen generándose subvariantes que hasta cierto punto hace un poco difícil el poder tener una inmunidad como tal de rebaño. Pero hablamos de una población que está protegida a través de la inmunidad del biológico y eso es importante y lo vemos actualmente. Bueno, si nosotros analizamos las gráficas, ustedes están viendo cómo estamos teniendo, bueno, en el mayor de los casos casi 683 pruebas confirmadas por día, que llegamos ahí por, quiero ver, el 12 de junio. 786 son las pruebas. 683. Son las que están, dijéramos, como estableciendo que la población pueda llegar. ¿Y de ese qué porcentaje le sale positivo? De ese fue el punto más alto que observamos en el 12 de junio. 683 pruebas positivas. ¿Positivas? ¿De cuántas? Por día. De una muestra de 4.000, 5.000 pruebas. Pero son 683 cuando veníamos de tener alarmante? 20. No, porque cuando usted lo compara con el ascenso anterior de casos, nosotros ahora de esas 683 estamos ingresando menos del 10% de lo que ingresábamos anteriormente. O sea, estamos ingresando un promedio de 10 pacientes, 11 pacientes por día, cuando hace un par de meses atrás, el año pasado, para ser específicamente con Delta, teníamos las mismas 600 pruebas positivas por día, pero ingresábamos cerca de 250 pacientes. Era más agresivo, dijéramos, el virus eso que el que tenemos actualmente. Es correcto. Hoy estamos observando que puede ser dos opciones. No podemos aseverar que el virus sea menos agresivo. Ahí tenemos una gráfica de los casos confirmados por departamento incluso, ¿verdad? Y estaba revisando, ministro, que las estadísticas
San Salvador lleva, dijéramos, el pico más alto. Sí. Es importante, correcto. San Salvador, las cabeceras son las que tienen la mayor cantidad de casos. En esta imagen bien importante porque ustedes pueden ver, si nosotros hacemos un análisis básico, ustedes pueden ver el primer incremento, de ahí vienen dos incrementos, dos brotes bien en particular pequeños, el segundo incremento, el tercer incremento que fue aplanado, el cuarto que es la más alta y el quinto que es el que estamos experimentando. Pero les voy a poner un dato muy importante. Se ingresaban más pacientes cuando observamos el tercer incremento, que la curva, si ustedes se dan cuenta, no es tan elevada. Esa quería que nos explicara. El hecho de que la curva sea elevada no significa letalidad. No. Es posible que la más baja tenga mayor incidencia letal que la que es más alta. Y así fue. Si ustedes analizan, en el caso del tercer incremento, que fue muy correspondiente a la variante Delta de preocupación, ¿verdad? Internacional, se ingresaron más pacientes y hubieron más situaciones adversas que lo que observamos en el análisis de las variantes de preocupación por Omicron, aunque los casos en Omicron eran más frecuentes de observar casos positivos. Y esto tiene que ver porque el virus pues tenía características particulares y porque también en ese momento la población pues estaba en todo su proceso de protección. Y esos son datos que hay que integrarlos porque juegan un papel importante en el momento de decir por qué esta variante nos generó más casos, menos ingresos, más letalidades o menos letalidades. Todo eso parte de un parámetro para hacer un análisis importante. Ahora, qué bendición que El Salvador pudo tener acceso a todas estas estrategias científicas que están a disposición para poder disminuir o limitar. O sea, tener molnupiravir, que es un inhibidor de la replicación viral muy importante. Los pacientes que han tenido Omicron en ocasiones anteriores, que han tenido COVID en ocasiones anteriores y ahora están teniendo COVID, pero están tomando el molnupiravir, me pueden decir con toda seguridad que este medicamento les permite tener menos efectos negativos que lo que antes teníamos. Aquí tenemos dijéramos, casos detectados por municipio, ministro. San Salvador tiene 56.826, La Libertad, Santa Ana. Esto se debe a que la población de estos departamentos no está, dijéramos, vacunada, o es la concentración de población la que determina esta gráfica. Precisamente la segunda opción. Lo que pasa es que estos son los departamentos que tienen mayor densidad poblacional y al tener mayor densidad poblacional, pues evidentemente van a tener mayores casos, pero no porque la gente de San Salvador no esté vacunada o que no consulten oportunamente. No, representa las zonas del país también donde tenemos mayor cantidad poblacional y eso es un dato muy importante a tener en consideración. Dentro de estos departamentos, si nosotros nos profundizamos más a los municipios, definitivamente aquellos municipios y las cabeceras en particular departamentales que concentran en general la mayor cantidad de población, pues son los que generan los mayores niveles. ¿Y la parte rural urbana determina alguno dentro de los estudios que ustedes hacen, ministro? No, la parte rural realmente es la que tiene menores casos. Menores casos porque las distancias entre casas, la densidad poblacional en general es mucho menor en comparativo con en las zonas de las cabeceras o de los municipios más importantes porque hay mayor densidad poblacional. No quiere decir que no nos puede dar, y esto hay que dejarlo claro. Tal riesgo tal cual puede tener una persona que está en la ciudad como una persona que está en el área rural. Ahora, se ha identificado que estas personas que están en el área rural pues tienen menor densidad poblacional y esto disminuye la cantidad de... Le decía esto porque ya viene la fiesta agostina de San Salvador y esto también puede modificar de alguna manera el incremento de las... ¿Qué le recomendaríamos? Pero tengo que ir al corte comercial. Cuando regresemos, ¿qué nos recomienda el ministerio con respecto a las vacaciones agostinas, al campo de la feria que teníamos 2 años de no tenerla? Ahora estamos a la puerta. Ya regresamos. Bien, en esta última parte, ministro, tengo varias preguntas con respecto al tema de los hospitales. ¿Cuál es la capacidad instalada del Hospital El Salvador? Son cerca de un poco más de 1.000 camas las que se tienen para poder atender cualquier necesidad de la población. ¿Este hospital se concibió única y exclusivamente para el COVID? ¿O le piensa dar, porque según la tendencia veo que va hacia abajo, tener una capacidad instalada de
1000 camas, tener ese 747 ahí, y si el COVID llega en un momento a controlarse, ¿qué va a pasar? Sí, definitivamente el presidente nos dio una indicación desde el principio y es que su visión es poder dejar fuerte o robusto el sistema de salud y lo estamos viendo. Partiendo de eso, el hospital viene a sumarse como el hospital número 31. No quiere decir, bueno, hicimos una estrategia de atención solo a una emergencia de salud pública como era el tema del COVID. No, esto es un fortalecimiento del sistema de salud y al ser de esa manera... Sí, porque se tenía concebido como que era solo para COVID. Es correcto, pero desde el principio el presidente nos pidió que esto formara parte del sistema de salud y que fuera para los salvadoreños, que tuvieran un hospital para poder atender las necesidades más difíciles de la salud. Uno de estos casos, pues evidentemente y en curso, era la pandemia del COVID-19. Pero esto se viene a sumar como nuestro hospital número 31 y esto va a tener ese concepto de poder desarrollar la atención de enfermedades muy especializadas, donde necesitamos concentrar tecnología, experiencia, conocimiento científico a través de una instalación física que tenga pues todo lo necesario para poder abordar aspectos de salud pública importantes. Seguimos teniendo afectaciones de salud pública importantes por el COVID-19. Actualmente el hospital, la función es pues abordar estos aspectos de salud pública, pero en su momento esto va a venirle a brindar... ¿El sistema de salud lo constituyen 31 hospitales? Actualmente en el Sistema Nacional de Salud es 31 hospitales, con el Hospital El Salvador esperamos pues poder incrementar esa capacidad en poco tiempo y también pues darle la tranquilidad a la población que también se añaden los hospitales del Seguro Social y la red de sanidad militar. Ya tenemos participación. Le preguntan, ministro, buenas noches, una consulta para el doctor Alaví. ¿Debe efectuar tratamiento el asintomático positivo al COVID? Totalmente, y eso es importante porque nosotros no podemos saber si una persona que está asintomática de COVID en un momento inicial pudiera llegar a tener un efecto negativo o un problema de infección sobreagregada o mayores sintomatologías. Entonces la recomendación es que toda persona que sale positivo, ya sea por antígenos o por prueba de PCR, se comunique al 132 para que puedan brindarle hasta la puerta de su casa el tratamiento del molnupiravir, que es el inhibidor de la replicación viral. Solo hay ciertos parámetros que no podemos entregar este medicamento, y es pues, que se esté desarrollando en curso un embarazo, eso no se puede, o que la persona tenga menos de 18 años, porque son recomendaciones ya establecidas para el uso de este medicamento. Un saludo al ministro Alaví. Podemos ver que ahora el sistema de salud está altamente capacitado para responder ante la viruela del mono. Puede decir que los casos de COVID están siendo controlados. Solamente quisiera preguntar, ¿qué nivel de aceptación ha tenido la vacunación anti-COVID casa por casa? Buenísimo, buenísimo. La verdad que a los salvadoreños siempre se nos es más fácil pues tener en la puerta de la casa que le acerquen el servicio. Que le acerquen el servicio, y ese es el concepto. Nosotros iniciamos la vacunación con 4 grupos poblacionales bien definidos. Uno, el grupo poblacional de las personas que pues estaban al pendiente, que el día que anunciamos que ya íbamos a iniciar la vacunación, ese día las personas estaban atentas. 2, el grupo poblacional que sí estaba de acuerdo con la vacunación, pero que de alguna manera sus actividades pues no le permitían acceder con facilidad. 3, el grupo de personas que necesitaban conocer más, querían información para poder decidir si se aplicarse. Y 4, el grupo poblacional que es un poco difícil porque no cree o está desinformado ante el tema de la vacunación. Entonces, cuando iniciamos toda la estrategia de vacunación, abordamos los primeros 2 grupos, que son la mayor densidad poblacional. Actualmente, en el casa por casa, abordamos el 3er grupo, aquellas personas que necesitamos llegar a su hogar, necesitamos explicarle de por qué había que vacunarse, que la protección que le iba a beneficiar, que no iba a tener efectos negativos, todas estas cosas importantes, y la mayor parte ahí se decide vacunar. Pero esto es un proceso normal en una estrategia de vacunación que ahora, gracias a esa vacunación casa por casa y a toda la estrategia de vacunación que el presidente Bukele nos pidió que se instaurara para el beneficio de los salvadoreños, hoy podemos decir que somos un país no solo reconocido a nivel internacional en el tema del manejo de la pandemia, sino que un país que estadísticamente la población puede visualizar, incluso en sus hospitales, no está teniendo efectos negativos a través del COVID-19 como otros países. Buenas noches, saludos y felicitaciones al ministro Alaví por el buen trabajo. Preguntarle sobre la vacunación extramural. Como ciudadano uno pide esa vacunación para que se nos visite, o son ellos los que eligen los sectores a donde realizar estas vacunaciones extramurales. ¿Qué son esas vacunaciones extramurales? Cuando nosotros nos referimos a vacunación extramural, nos referimos a aquellas vacunas que se aplican fuera de un centro de salud.
fuera de una unidad de salud, fuera de un hospital, fuera de cualquier ¿Y lugar cómo de se salud. eligen esos sectores? Esa es la vacunación que conocemos también casa por casa. Habrá que ver y habrá que conocer más, profundizar un poco más a cuál de las campañas de vacunación o a qué vacuna en particular se refiere el televidente. ¿Por qué? Porque la vacunación extramural en el tema de la vacunación de COVID se ha venido realizando de manera importante porque también se incorporaban atenciones de enfermedades crónicas y enfermedades endémicas. Entonces, todo el personal que andaba haciendo control antivectorial, no solo andaba haciendo control antivectorial, sino que le preguntaba cómo estaba el azúcar, de la presión, si tenía las pastillas y si ya le habían puesto la vacuna del COVID-19. Por un lado, pero también tenemos la campaña de vacunación extramural en el tema de la vacuna de la influenza, que recientemente ha iniciado y que ahorita se está generando ¿Quién toda la define cobertura. a dónde ir a hacer esa vacunación casa por casa? ¿Ustedes o tienen alguna retroalimentación con la población? Correcto. Esto lo decide la evidencia y la estadística nacional de las enfermedades que están suscitándose en el territorio. Cada una de las regiones de salud del primer nivel de atención tiene a su cargo CIBASIS y los CIBASIS pues colectan la información donde los corredores endémicos nos están informando que hay mayores incrementos de casos de X enfermedad, puede ser COVID, puede ser influenza, puede ser, y ahí se decide hacia dónde vamos a marcar todas las atenciones inicialmente, pero para generar la cobertura total en el territorio. Buenas noches, muy buena entrevista. Por favor, pregúntele al ministro Alaví qué es el SEM 132 y para qué nos sirve a los salvadoreños. Aprovecho para felicitarlo por su labor al frente del ministerio. Muy importante esa pregunta. El sistema ¿Qué es eso? El SEM 132 es el sistema de emergencias médicas. El 132 es el número en el cual usted puede llamar y puede recibir la atención especializada en el tema de COVID, en el tema de entrega de kit de medicamentos, en el tema de la atención que usted necesite para el tema en particular de COVID-19, pero no solo para eso, sino que para el tema de una emergencia médica. Si usted tuvo en la casa un caso en el cual su familiar empezó con dolor en el pecho, que tiene irradiación o el dolor se le va al brazo, que estaríamos casi con una alta posibilidad de un infarto del miocardio, usted se comunica al sistema de emergencias médicas, marca el 132, lo atiende. No solo para temas de COVID, cualquier emergencia médica. Cualquier emergencia médica. No solo lo va a atender para preguntarle, acompañarlo en todo momento, sino que es esta persona la que hace la posibilidad de poder coordinar una evaluación médica, coordinar un traslado ante una necesidad en base a lo que el paciente nos puede estar comentando vía teléfono. ¿Cuál es el nivel de respuesta que tiene este sistema de emergencia nacional? Porque SEM, eso significa, ¿cuál es el nivel de respuesta en que el ciudadano hace la llamada en lo que pueda llegar? Esa pregunta es muy importante. Encontramos un sistema de salud obsoleto, un sistema de salud en precarias condiciones, sin capacidades, y el sistema de emergencias médicas no era la excepción. Realmente que la población... Bueno, creo que no había. Definitivamente no teníamos un sistema de atención de emergencias. Habían en todo el país como 10 ambulancias para el sistema de emergencias médicas. Pues, evidentemente 10 ambulancias no pueden dar la respuesta. Entonces, ahorita la capacidad es 100% funcional en el tema del COVID-19 por ser esta prioridad, y estamos ampliando toda la capacidad del sistema de emergencias médicas para poder llegar a tener nuestro sistema como vemos en países como es el 911, como son muy en particular los sistemas de atención prehospitalaria que tienen otros países a nivel internacional. Esto se llama sistema de atención prehospitalaria. Esto quiere decir que son todas las atenciones que pueda necesitar la población antes de llegar al hospital, que siguen siendo una responsabilidad de las instituciones de salud en cada uno de los países. Ahora, esto en El Salvador se llama sistema de emergencias médicas. Estaba abandonado, sin presupuesto, sin las condiciones necesarias, no se invirtió en ambulancias. Si usted va a una comunidad, lo primero que le pide la comunidad es, por favor, mándenme una ambulancia, porque no tenemos. Y es importante que sepa la población que no solo está orientado al COVID, sino que cualquier... Aquí le hacen una buena pregunta a mí y creo que eso es lo que nos satisface como programa. Dice, buenas noches, una pregunta al doctor Alaví. Disculpe, en el Hospital El Salvador están haciendo angiografía. Es que a mi hija se lo ha dejado en el Rosales, pero no lo hacen y es muy caro. Yo soy de bajo recurso. ¿Qué le pudiéramos decir a la ministra? Totalmente se está realizando estos procedimientos de angiografías. ¿Qué es eso? En el caso particular habrá que conocer qué tipo de angiografía. Son estudios en los cuales se ve parte del sistema circulatorio, en particular puede ser corazón, puede ser pulmonar, puede ser de miembros inferiores, puede ser intraabdominal, hay varios lugares. Yo creo que por el tipo de la pregunta,
no podría estar seguro, pero probablemente sea una angiografía cardíaca, algo que nos demuestre si tiene algún tipo de malformación. El hospital que acaba de recibir un equipo, no es específicamente el Hospital El Salvador, sino que el Hospital de Niños Benjamín Blum, que acaba de adquirir un arco biplanar, un angiógrafo arco biplanar. Esto es un equipo, una tecnología que ningún país en Centroamérica lo tiene, solo El Salvador, y con esto nos permite poder hacer procedimientos en los cuales habría que hacer en niños una cirugía, abrir el pecho para poder resolver un problema cardíaco y esto hacerlo de manera sin heridas, a través de un acceso percutáneo o a través de un vaso sanguíneo, y se resuelve el problema sin necesidad de tener que hacer una herida en menos de un día. Ahora entiendo que este hospital es de referencia, no puede, dijéramos, ir directamente al hospital, tendría que ir a uno de la red hospitalaria y que de ahí le refirieran al... Es correcto, si en el caso, en el hospital, me parece que mencionaba que en el hospital Rosales, me imagino que ahí la deben es importante el ver, si nos pudiera dejar sus datos, nosotros la ayudamos porque el hospital Rosales tiene un angiógrafo, para poder nos dicen ya, ministro, que ya lograron con su equipo contactar con la persona, van a tratar de esto. Creo que esa es la función en realidad de lo que este programa está, más ciudadano, más compenetrado con lo que le interesa a la población. Volviendo a este punto, ya lamentablemente el tiempo es vital en esto. De los 31 hospitales, ministro, ¿cómo van las construcciones de los demás? ¿Estamos a tiempo? ¿Va a terminar durante su gestión? Sí, definitivamente es una pregunta muy importante y la población está al pendiente. Déjeme decirle, ya uno de los hospitales está prácticamente en proceso de ejecución, ¿verdad? Eso lleva, pues por supuesto, antes de venir y hacer la infraestructura, que de alguna manera es lo que decimos, ya se está construyendo un hospital, lleva una planeación previa, diseños, ver líneas vitales, oxígeno, gas, electricidad, capacidades de cada una de las estructuras de mantenimiento para garantizar el funcionamiento, pero en muy poco tiempo la población va a tener buenas noticias. Definitivamente nuestra prioridad es terminar todos los hospitales. ¿Le alcanzará el tiempo, ministro, para entregarnos a ese hospital? Vamos a hacer todo lo necesario porque lo más pronto posible podamos decirle a la población, bueno, aquí está su nuevo hospital, aquí está el hospital que le va a seguir brindando las atenciones en este concepto fuerte de sistema de salud que el presidente Bukele nos ha facilitado. Bien, hemos llegado al término de la entrevista. No me resta más que agradecerle, decirle a la población ese nivel de respuesta que acaba de tener de la población que solicitó esto. Espero que amable televidente haga las coordinaciones y tenga su respuesta. Y a usted, amigo, en su casa, lo que decimos, nosotros ponemos los hechos, ustedes saquen las conclusiones. Nos vemos mañana en otro programa más de Pulso Ciudadano. Pasen buenas noches y que Dios los bendiga. Pues la importancia es para las personas que ya tuvieron COVID o incluso las que aún no han tenido, como para prevenir que la enfermedad, en caso nos llegue a dar, evite, ¿verdad?, que venga con síntomas demasiado fuertes. Demasiado importante porque hay que cuidarnos y pues esto sigue, el COVID sigue y hay que mantenerse protegidos. Que vengan, que no se queden con la primera ni segunda dosis, que hay que seguir pues hasta la cuarta. Es un gran beneficio porque sí le ayuda a uno a no tener que ir también directamente a estar esperando en algún hospital y nada, que a uno le quede lejos, se lo acercan a la comunidad, uno muy bien. Y porque imagínense las familias, nosotros solo somos 4, fueran más. Sí. ¿Cuánto vale cada prueba? Sí. Uno sale de la duda de si tiene o no tiene. Bueno, en mi caso lo que necesito es que me salga negativa, ¿verdad? Porque yo estaba positiva y estoy en los 14 días de aislamiento. Ok, ahorita está haciéndose la prueba para confirmar o descartar que ya no es portadora del virus. Correcto. Sí, es muy importante para prevenir, pues sí, porque imagínate que para que no le vaya a dar eso. Una prevención. Hay que prevenir para no contagiar a los demás. Y le agradecemos mucho al gobierno porque él nos da esta oportunidad, esta facilidad para no gastar y podernos mantener saludables. Excelente. Por mí estuvieran cada rato haciéndolas porque para prevenirnos usted y que la gente esté viniendo. El gobierno está haciendo una gran obra en cuanto a las pruebas de COVID que son completamente gratuitas. Bien necesario pues la prueba, ¿verdad? Porque uno nunca sabe cómo anda en medio de la gente, no sabe si puede agarrar el contagio y es bueno saber su estado de salud.